16 de julio de 1950. Hay que imaginarse la escena. El estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, recién inaugurado. No es un estadio, es casi un planeta en miniatura. Hay casi 200.000 almas ahí dentro, vibrando, cantando. Una locura. Todas convencidas de que van a ver a Brasil coronarse campeón del mundo. Era, vamos, la fiesta del siglo. Pero en 90 minutos, ese volcán de euforia se convirtió en una catedral del silencio. Sí, un silencio tan denso, tan profundo, que se sigue escuchando más de 70 años después. Hoy vamos a meternos de lleno en ese silencio, en el famoso maracanazo. Y creo que es importante dejar claro desde el principio que esto no va solo de un partido de fútbol. Para nada. Los documentos que tenemos nos cuentan una historia mucho más grande. Es un relato sobre identidad nacional, sobre psicología de masas, sobre cómo un solo evento deportivo puede definir el destino y los traumas de dos naciones. De Brasil y de Uruguay. Exacto. La misión es entender por qué este partido trascendió el césped hasta convertirse en un mito. Y para entenderlo, claro, hay que situarse en el momento. Estamos en 1950, el mundo está literalmente intentando levantarse de los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Sí, hay una necesidad desesperada de normalidad, de alegría. Y Brasil, como anfitrión de este primer mundial de la posguerra, quiere enseñar al mundo su nueva cara, la de una nación moderna, potente, unida. Pero claro, este mundial no ocurre en una burbuja. En absoluto. El mundo ya está partido en dos. La Guerra Fría es una realidad. De hecho, el contexto es de una tensión máxima. ¿Por qué lo dices? Porque apenas unas semanas antes de esta final, el 25 de junio, estalla la Guerra de Corea. El planeta contiene la respiración. Así que este mundial no es solo un torneo. Para Brasil, es una oportunidad de oro para proyectar una imagen de éxito en un escenario global que estaba, pues, increíblemente convulso. Vale, entremos en el torneo en sí. Porque el formato de aquel Mundial del 50 era muy particular. No tenía nada que ver con lo de ahora. Exacto. No había octavos, ni cuartos, ni una final a partido único. Lo que se hizo es una liguilla final, un cuadrangular entre los 4 ganadores de grupo. Que eran Brasil, Uruguay, España y Suecia. Esos 4. Y el sistema era sencillo. Todos contra todos. Y el que acabara con más puntos, campeón. O sea, no había una final programada como tal. Pero dio la casualidad de que el último partido, Brasil-Uruguay, era decisivo. Y en esa liguilla, Brasil no es que fuera favorito, es que era un gigante, que estaba arrasando con todo. Los números son de escándalo. Son brutales. A Suecia le metieron un 7-1. 7-1. Y a España, que era una buena selección, un 6-1. Era una máquina de hacer fútbol. Una delantera temible con Ademir como máximo goleador. Parecían de verdad invencibles. Y mientras, en la otra esquina, tenías a Uruguay, que llega a ese partido final, pues, de una forma mucho menos espectacular. Muchísimo menos. Llega con un sufrimiento tremendo. Empata a 2 con España en un partido que casi pierde. Cierto. Y le gana a Suecia 3-2, pero remontando un 2-1 en contra en los últimos minutos. O sea, mientras Brasil goleaba y daba exhibiciones, Uruguay avanzaba a trompicones con más corazón que juego. Claro, porque esa es la esencia de su fútbol, la famosa garra charrúa, ¿no? No se basa en apabullar, sino en resistir, en competir hasta el final. En la astucia, en la picardía. En ese fútbol criollo. Y me pregunto si Brasil, en medio de toda esa euforia, se olvidó de contra quién jugaba. Se olvidó por completo. La matemática era simple. Como Brasil llegaba líder a ese último partido, le bastaba con un simple empate. ¿Un empate? Un empate. En su casa, con 200.000 personas a favor, y contra un rival que venía sufriendo. El resultado parecía tan obvio que la celebración empezó días antes del partido. Y aquí es donde la historia se pone fascinante, porque la confianza brasileña no era solo confianza, era una certeza absoluta. Rozaba la arrogancia. Totalmente. Es que la fiesta ya estaba en marcha. Los periódicos del día del partido ya titulaban Brasil campeón 1950. Antes de jugar. Antes de jugar. Se habían vendido más de 500.000 de camisetas conmemorativas. Se acuñaron monedas de oro con los nombres de los jugadores brasileños. La victoria no era una posibilidad, era un trámite. Pero toda esa preparación, los titulares, las camisetas, ¿no es también una forma de autopresión brutal? ¿Estaban celebrando una victoria o estaban intentando convencerse de que la derrota era simplemente imposible? Esa es una lectura psicológica muy interesante, porque no era solo la prensa. Las propias autoridades echaron más leña al fuego. El alcalde de Río, antes del partido, dio un discurso a los jugadores que, bueno, en lugar de animar,
casi sonaba una orden. ¿Qué les dijo? Algo como: vosotros, que en menos de unas horas seréis aclamados como campeones, cumplid con vuestro deber. Les traspasó toda la responsabilidad. Vaya, Fíjate que hasta el presidente de la FIFA, Jules Rimet, llevaba un discurso de felicitación en el bolsillo, escrito en portugués. Nadie, absolutamente nadie, contemplaba otro escenario. y sin embargo Uruguay no era un equipo cualquiera. Se nos olvida que en ese momento eran una potencia histórica. Para nada. Eran los campeones olímpicos de 1924 y 1928, que en aquella época era el torneo más prestigioso. Y por supuesto los primeros campeones del mundo en 1930. Claro. Y lo que es fascinante es que apenas 2 meses antes de este mundial, Brasil y Uruguay jugaron un torneo amistoso, la Copa Branco. Ah, no lo sabía. Fueron 3 partidos. Uruguay ganó el primero 4-3 y Brasil los otros 2, pero por la mínima, 2-1 y 1-0. O sea, eran partidos increíblemente parejos. La idea de que Uruguay era una víctima era una fantasía creada por la euforia brasileña. Nos vamos a los vestuarios minutos antes del partido. El ambiente en el lado uruguayo debía ser de una tensión que se cortaba con un cuchillo. Imagínate. Y el entrenador Juan López propone una táctica ultra defensiva. Su objetivo no era ganar, era evitar una goleada humillante. Como la de Suecia o España. Exacto. Y es ahí donde emerge la figura del capitán, Obdulio Varela, el negro jefe, un líder como pocos. Se levanta y le dice al entrenador y a sus compañeros: Juan, si jugamos para defendernos, nos pasará lo mismo. La única forma es salir a ganar. ¡Qué carácter! Y justo antes de salir al césped, ve a sus compañeros aterrorizados por el rugido de Maracaná y les suelta su frase más legendaria: muchachos, no miren para arriba, el partido se juega abajo, los de afuera son de palo. Increíble. Y su liderazgo no se quedaba en las palabras. Hay un detalle que a menudo se pasa por alto que demuestra su astucia psicológica. Es un detalle genial. Normalmente, los equipos salen por separado. El visitante sale primero y se come el abucheo, y luego sale el local y recibe la ovación. Un ritual para intimidar. Pues Varela lo sabía, así que contuvo a sus compañeros en el túnel y les dijo: esperen, salimos con ellos. Y salieron justo al mismo tiempo que Brasil. ¿Y qué pasó? Pues que la ovación masiva para los locales se mezcló, se confundió y los uruguayos evitaron ese golpe psicológico inicial. Una pequeña victoria antes de que el balón empezara a rodar. Pura picardía. Arranca el partido. Tras un primer tiempo sin goles, la ansiedad en Maracaná empieza a palparse. Pero a los 2 minutos del segundo tiempo, gol. Friaza marca el 1-0 para Brasil. Y el estadio no grita, explota. Es un estallido de júbilo y sobre todo de alivio. Se lanzan fuegos artificiales, la gente se abraza, la fiesta por fin parece confirmada. Y en ese momento, con Brasil en pleno éxtasis, Obdulio Varela vuelve a hacer una genialidad. Sí, coge el balón del fondo de la red, lo pone bajo el brazo y en lugar de ir al centro del campo, se va caminando lentamente hacia el árbitro a protestarle un fuera de juego que él sabía perfectamente que no existía. ¿Pero qué pretendía con eso, si el gol era legal? Él mismo lo confesó años después. Su único objetivo era enfriar el partido. Ah, claro. Sabía que si sacaban de centro inmediatamente, Brasil, montado en esa ola de euforia, les podía meter el segundo y el tercero en 5 minutos. Así que se inventó una protesta, pidió un traductor, discutió. Ganó tiempo. Ganó 1 o 2 minutos preciosos. Rompió el ritmo y cuando el balón volvió a rodar, la temperatura emocional del partido había bajado varios grados. Le dio un respiro vital a su equipo. Y vaya, así funcionó. El partido cambió. Uruguay, en vez de descomponerse, empezó a sentarse y encontró una autopista por la banda derecha. El extremo Alcides Guilla se convirtió en una pesadilla. Una y otra vez. Y en el minuto 67 llega la primera estocada. Guilla desborda, se va por velocidad y mete un pase atrás. Allí aparece Xafino, un jugador elegantísimo, y la clava en la escuadra. 1-1. Y el sonido del estadio cambia. Radicalmente. Del estruendo ensordecedor se pasa a un murmullo de incredulidad. El silencio empieza a apoderarse de Maracaná. Ese silencio ya era una victoria para Uruguay, porque para Brasil el empate no era suficiente. El empate ya se sentía como una derrota, y esa ansiedad se les metió en las piernas. Completamente. El equipo brasileño se partió. Empezaron a atacar con desesperación, sin orden, y dejaron unos espacios atrás que eran una invitación para Uruguay. Y 12 minutos después, en el 79, llega la jugada que lo cambia todo. Guilla otra vez. Guilla otra vez, encara por la derecha.
Y el portero brasileño, Moacir Barbosa, comete un error fatal de cálculo. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Barbosa esperaba que Guilla hiciera lo mismo que en el primer gol, llegar al fondo y centrar. Por eso, da un pasito hacia el centro. Para anticipar el pase. Exacto. Pero Guilla, en un acto de pura inteligencia criolla, se da cuenta. Ve el pequeño hueco que ha dejado el portero en su primer palo y en lugar de centrar, chuta con toda su alma a ese hueco. Es gol. 2-1 para Uruguay. Y entonces, el silencio. El silencio absoluto. Los cronistas de la época lo describen como algo inhumano, como si el sonido se hubiera muerto. Quedaban más de 10 minutos, pero todo el mundo en ese estadio sabía que Brasil estaba noqueado, que la historia estaba escrita. Es que ese gol de Guilla es la quinta esencia de lo que hablabas, del fútbol criollo. Totalmente. No es fuerza, es astucia, es engaño. Es leer la mente del rival y hacer lo inesperado. El gol no fue un accidente, fue la culminación de una forma de entender el fútbol. Suena el pitido final, se consuma la tragedia. Y la ceremonia de premiación es una de las escenas más surrealistas de la historia del deporte. No había nada preparado para una victoria de Uruguay. Nada. El propio Jules Rimet contó que se encontró solo en el palco, con la copa en los brazos, sin saber qué hacer. No había himno, no había discurso. Nada. Tuvo que bajar al campo entre la multitud, buscar al capitán uruguayo y, según sus palabras, le entregó la copa casi a escondidas. ¿Una coronación clandestina? ¿Qué imagen? El impacto fue tan brutal que el famoso locutor Ari Barroso, que estaba comentando el partido, anunció en directo que se retiraba para siempre de la narración deportiva. Y lo cumplió. El impacto en Brasil fue mucho más allá. No fue una derrota, fue, y esta es la palabra que se usó, una tragedia nacional. Así es. De este trauma nace un concepto que ha marcado la sociología brasileña durante décadas, el complejo de vira-lata. El complejo de perro callejero. Exacto. Lo acuñó el escritor Nelson Rodríguez para describir un sentimiento colectivo de inferioridad, la idea de que Brasil, en los momentos decisivos, siempre acaba fallando. Y como parte de un exorcismo colectivo, se tomaron medidas drásticas. La más famosa fue la de la camiseta, ¿no? Sí, la selección brasileña jugaba de blanco. A partir de ese día, esa camiseta fue considerada maldita, portadora de la mala suerte. Fue un acto de purificación simbólica. Totalmente. Se convocó un concurso nacional para diseñar una nueva equipación. Y de ahí nació la icónica canariña, la camiseta amarilla. Un intento desesperado de enterrar el fantasma de 1950. Pero toda tragedia necesita un culpable. Y aquí la crueldad se cebó con una persona. El portero, Moacir Barbosa. Fue el chivo expiatorio perfecto. Se le culpó injustamente del segundo gol. Y a partir de ahí, su vida fue un infierno. Se convirtió en un paria, en un apestado. Su historia es desgarradora. Sufrió un ostracismo brutal, agravado por el racismo. Él era uno de los pocos jugadores negros de aquella selección. Hay una anécdota terrible. En 1993, 43 años después, Barbosa fue a visitar a la selección brasileña y el cuerpo técnico le prohibió la entrada. ¿No me digas? Por superstición. Lo consideraban mufa, portador de mala suerte. Es de una crueldad difícil de imaginar. Terrible. Su propia frase resume su condena. Dijo una vez: en Brasil la pena máxima de cárcel son 30 años. Yo llevo más de 50 años cumpliendo una condena por un crimen que no cometí. Murió en el año 2000, repudiado por su país. Y mientras Brasil se sumía en el trauma, ¿qué pasaba en Uruguay? ¿Cómo se vivió allí? En Uruguay fue exactamente lo contrario. El maracanazo se convirtió en la gesta fundacional de su identidad moderna. Es el David venciendo a Goliat. Es la prueba definitiva de la garra charrúa. ¿El motivo de orgullo nacional por excelencia? Exacto. Hasta el día de hoy es el evento que define su historia deportiva y en gran medida su carácter como país. ¿Pero ese legado no puede ser también una carga muy pesada? Ahí has dado en el clavo. Y quien mejor lo ha reflexionado es el técnico Oscar Washington Tabárez. Él se preguntó si esa gloria no se había convertido en una nostalgia perpetua. ¿A qué se refería con eso? A que la hazaña fue tan gigantesca, tan irrepetible, que quizá congeló la vara del éxito para las generaciones futuras. El mensaje subliminal durante décadas fue: nunca haréis nada tan grande. Y el dato es que no han vuelto a ganar un mundial. Exacto. La sombra del maracanazo es, a la vez, su mayor orgullo y quizá su techo de cristal.
Entonces, cuando desgranamos todos los documentos, vemos que esto es mucho más que un 2-1. Un solo partido se convirtió en un mito que redefinió la psicología de dos países. En Brasil generó un trauma, un complejo, y sacó a la luz tensiones sociales. En Uruguay forjó una identidad épica y nos dejó un vocabulario, maracanazo, complejo de Viralata, que usamos hoy para explicar cosas que van mucho más allá del deporte. Exacto. Los documentos nos hablan de un trauma nacional y de una gloria eterna. Y la reflexión que nos queda, al cerrar esta carpeta, es profunda. ¿Hasta qué punto un evento de 90 minutos puede realmente moldear el carácter colectivo de una nación durante generaciones? ¿Y qué sucede cuando esa historia, ya sea una tragedia que parece insuperable o una hazaña irrepetible, se convierte en un fantasma tan grande que no deja espacio para el presente?